Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Como siempre, volvemos a estar aquí en la Radio de las Madres, en Trastienda, como todos los lunes. Hoy, bueno, está el equipo completo. Tenemos al Gallego, tenemos a Agustín, tenemos a Jacobo, tenemos a Amado, pero esta noche es una noche muy, muy especial. Muy especial porque tenemos sobre todo los delirios y así las divagaciones que hacemos todos los lunes a la noche. Esta noche tenemos un invitado especialísimo, realmente muy importante para su voz, para nuestra región, que es el expresidente Rafael Correa. Muchísimas gracias por animarse a conversar con esta banda de delirantes que somos los de los lunes a la noche en la Radio de las Madres. Rafael, presidente, muchísimas gracias por el honor que nos hace al visitarnos esta noche. No, Raúl, ¿cómo vas a creer? El honor es todo mío. Un abrazo a todos los contertulios, diríamos. Y un abrazo a mi querida Argentina. Y muy especial, abrazo a esas heroínas, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo. Fenómeno. Yo creo que vos, Amado y Rafael se conocían de mucho antes, ¿no? Bueno, Sí. Yo soy vicepresidente, ¿no? Nos reunimos varias veces. Yo he tenido la suerte de estar en esa tierra hermosa, bueno, de muy jovencito, de viajero, con la mochila, y ya de viejo, acompañando en algunas ocasiones muy importantes, como cuando asumió por segunda vez Rafael, en un momento hermoso de esa tierra, con el pueblo en la calle, celebrando y festejando todas las transformaciones que se habían realizado en esa revolución ciudadana, que fue un punto muy importante para la historia de toda nuestra América. Así que es hoy muy, muy, muy lindo estar acá compartiendo. Además que Amado también tiene la mala costumbre de fungir de economista. Claro. Y coincidimos. Y ni te cuento de cantante. También tiene esa mala costumbre. Qué peor que y toca bastante bien la guitarra y canta bastante bien también. Sí, una vez una visita me regaló una guitarra preciosa con la bandera. Así es. Bien. Te queríamos preguntar entonces, Rafael, sabemos que es un momento muy doloroso, pero a mí me gustaría ir al principio, ¿no? Porque vos te preocupaste junto con compañeras y compañeras de tener un espacio político que pudiera tener otros nombres. Y sin embargo eso se convirtió realmente en una catástrofe porque la aparición de un personaje que traicionó toda la revolución ciudadana, ¿no? El problema no es que te haya traicionado a vos, sino que haya traicionado al pueblo de Ecuador. ¿Cómo se gestó eso? ¿Cómo vos lo analizás? Pero no solo eso, ¿no? Porque sí, ojalá esto nos enseñe, ¿no? Experiencia dura, pero experiencia al fin y al cabo a superar la indiferencia. Porque cuando empezó a perseguirnos, bueno, problema de Correa, de los correístas, pero todo el mundo esperaba que, bueno, después de tremenda traición, aliarse contra los poderes fácticos, con los poderes fácticos de siempre, poner el gobierno a los banqueros, a las cámaras de producción, el embajador de Estados Unidos dando nuevamente declaraciones en nombre del gobierno. Todo el mundo esperaba, bueno, destrozan lo que hizo la Revolución Ciudadana, persiguen a los correístas, pero van a hacer algo nuevo y mejor. Y se quedaron solo en la destrucción. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Ojalá que eso nos enseñe a superar la indiferencia, pero realmente lloramos lágrimas de sangre. Mira el sistema de salud destrozado, redujeron el presupuesto en salud en tremenda pandemia, somos el país del mundo con mayor cantidad de muertos per cápita. O sea, ahí están las consecuencias de haber mantenido un gobierno inepto, traidor, corrupto, solo por perseguir a los correístas, los enemigos nuestros. Y una gran parte de la población por la indiferencia. En todo caso, créeme que no hay explicación posible. Este tipo es enfermo. O sea, es una traición nunca vista en Ecuador, nunca vista en América Latina. Es un tipo que te podría decir en campaña, Correa es el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno que ha tenido Ecuador, la Revolución Ciudadana es leyenda, y 2 meses después decir todo lo contrario sin sonrojarse siquiera. O sea, tenemos ahí un cínico patológico, pero realmente es un caso de estudio. El tipo debe ser estudiado psiquiátricamente. Sí, claro, pero no encapsularlo en él, ¿no? Porque estas son las fuerzas más oscuras que han encontrado un personaje también. Pero él abrió las puertas. O sea, claro que él es un títere, pero él abrió las puertas. Entregó todo el poder a los que ya siempre han tenido el poder fáctico. Porque nosotros solo tenemos, los progresistas solo tenemos el poder popular. Cuando sale el gobierno, ese poder popular sigue, pero disminuye.
¿no? Bueno, en el gobierno obviamente tiene el poder del Estado también, pero el poder mediático, el poder económico, el poder militar, hasta el poder religioso, siempre ha sido de las élites. Tú contrarrestabas eso con ese poder del Estado por haber ganado elecciones y poder popular, tu movimiento político, etcétera. Pero este tipo se nos robó el partido político, le entregó todas las instituciones del Estado a estos poderes fácticos, no solo la derecha, ¿no? También la izquierda corrupta, o sea, toda la partidocracia, como la llamamos nosotros, ¿no? Que con nosotros no pudieron tener sus espacios de poder, repartirse la patria cual botín de piratas, como estaban acostumbrados. Entonces todos nos odian para poder tener sus espacios de poder. Todos se unieron contra nosotros, entonces les entregó el Estado, pero además nos robó el movimiento político, entonces ya no hay ese balance. Nosotros luchábamos, ¿no?, con el poder del Estado, con el movimiento político, con el apoyo popular, pero sí nos golpea muy fuertemente. Le dio todo el poder del Estado a los que ya tenían poder, nos quitó el movimiento político, nos ha impedido crear un nuevo partido político. Entonces realmente ha sido una lucha, sin exagerar, de David contra Goliat. Sin duda. Y estás tocando un punto que nosotros muchas veces tocamos en el programa, vinculado a la famosa correlación de fuerzas, y que en un mundo en el cual hay una dictadura del capital por sobre la democracia, el Estado es un actor fundamental, y no ver al Estado como parte del sujeto de cambio de la historia para equilibrar esa balanza es un error a veces del campo nacional y popular. Mira, completando un poquito la idea anterior, entonces el tipo lo quiso abrir la llave, ¿no?, para darle todo ese poder, y totalmente se trastornó la balanza de poder. Algo podíamos defendernos frente a poderes que siempre han seguido ahí. No es muy difícil contrarrestar esos poderes mediáticos, económicos, militar, religioso, extranjero, en base a Estados Unidos. Pero desde el Estado, desde la organización política, desde el poder popular, podíamos contrarrestar aquello. Esto se entregó totalmente. Nos dejó poder popular, somos la principal fuerza, pero sin estructura. Entonces, muy complicado. Por desconocimiento, por ignorancia, le hacen el juego a la derecha. ¿Qué es el Estado? Es algo elemental. El Estado somos nosotros. Es la representación institucionalizada de la sociedad, por medio del cual esa sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Ese es el proceso político. La política, como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Yo te puedo argumentar con mucha información, mucho fundamento, que la causa de su desarrollo es la mala política. No sabemos tomar racionalmente decisiones de acción colectiva. No sabemos, si las tomamos adecuadamente, no sabemos implementarlas, porque no hay un Estado fuerte. Entonces, irse contra el Estado, irse contra nosotros. Correr estatista. ¿Quién les dijo eso? Pero el ser humano es individuo, es persona y es comunidad, pues. Tenemos acciones individuales legítimas, pero necesitamos acción colectiva. Es decir, un agricultor, ¿ya?, tal vez es el mejor para cultivar su propia chacrita. Pero si no tiene carretero para sacar sus productos, se le va a pudrir y no le va a servir para nada. Para eso tendrá que ponerse de acuerdo con otros agricultores, porque solito no puede construir el carretero para hacer ese carretero. Y así se va conformando el Estado, ¿no? En este caso el Estado local, el municipio, qué sé yo. Entonces, pero no entender eso, peor de parte del progresismo, es no haber entendido nada. Claro, ahí hay sin duda una de las claves en este tema de la posibilidad de la correlación de fuerzas, porque además a mí me da la sensación, y no soy un experto en historia ecuatoriana, que lo que ustedes lograron fue tal vez el periodo más grande de estabilidad y crecimiento de toda la historia, justamente por involucrar a toda la comunidad en la acción concreta del Estado. Y sabemos que son momentos muy difíciles también en lo humano y en lo colectivo de tu fuerza. Mira, Mago, tú eres economista, no recuerdo tu especialidad, ¿no? Mi especialidad es desarrollo. Y me he puesto estos años a estudiar y, claro, siempre se aprende, pero también he confirmado creencias que ya tenía, ¿no?, convicciones. Pero, sin duda, ya fortaleciendo ese Estado, transformando ese Estado en un Estado, no un Estado aparente, un Estado real por el bien común, respetando la acción individual, respetando el mercado. La izquierda moderna que niega el mercado está totalmente perdida, pero el mercado como siervo, no como amo, como instrumento de bienestar, no como el fin último del propio mercado. Logramos lo que tú dices, una transformación sin parangón en la historia ecuatoriana. Eso lo dicen todos los indicadores, ¿no? No quiero cansarlos, pero el Banco Mundial nos pasó de un país de renta baja a un país de renta media, Naciones Unidas de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto, el índice de competitividad pasamos de los últimos puestos de infraestructura al segundo puesto a nivel latinoamericano, en total infraestructura, en carretera también, en segundo puesto. Entonces realmente se hicieron cosas
históricas, pero ¿por qué estar entonces contra un gobierno así? Incluso la derecha, los empresarios con nosotros triplicaron sus utilidades y nunca nos apoyaron, porque no tienen la lógica empresarial, tienen la lógica del poder, dominar, y así nos han dominado 200 años, pero bien por otra cosa, lo que ya Ruquier, no tienen, y bueno, Weber, ese espíritu capitalista de generar utilidades, sino de continuar con la verticalidad en las relaciones sociales, la diferenciación. Tú le dices a nuestras élites, le presentas dos situaciones sociales, una, el doble, triple de próspera, estarían el triple de próspera, pero en igualdad con los demás, o la situación actual en que estamos mal, pero ellos están menos mal que el resto. Van a preferir de estar mal, pero diferenciado del resto, porque la diferenciación es su piedra angular. O sea, de eso viven, es su bienestar. Claro. Ser superiores al resto, dominar al resto. Que mientras tengamos esa clase de élites de América Latina, va a ser muy difícil salir de desarrollo, y peor salir de desarrollo con consenso, como algunos quieren. Claro. Porque el consenso no se puede dentro de ese pacto de dominación, que es lo que hay que cambiar. Ese pacto de dominación es un concepto de Alain Roquet, por si acaso. La base está en la mentalidad colonial, y para cambiar esa mentalidad colonial que hoy se expresa, digo, Raúl siempre habla de tardocolonialismo. La realidad es que el cambio que hizo la Revolución Ciudadana al inicio pasó en gran parte por la política exterior. Rafael, ¿qué cambios hizo Revolución Ciudadana en la política exterior ecuatoriana? Bueno, ¿Puedes comentarnos un poco? ¿Quién fue la política exterior? Pero tú dijiste algo muy importante, eso viene de la colonia. Pero tienen las grandes diferencias, ¿no? El desarrollo, algunos creen que es un proceso técnico, un proceso cultural, cambio cultural, romper ese pacto de dominación. Ruquier habla del pacto de dominación en el sentido de que las élites dominan y los dominados creen que debe ser así. Todo el mundo está de acuerdo con ese pacto. Loco es el que quiere cambiarlo. América Latina, el tuerto no es rey, es loco. No. En tierra de ciegos, el tuerto no es rey, es loco. Porque aceptan los mismos pobres ese pacto de dominación. Hay una cultura hegemónica, como decía Gramsci, transmitida sobre todo por medio de los medios de comunicación que son de las élites, para hacer comprender a la gente que así. Te pongo un ejemplo muy sencillo, reciente. Ya nosotros estamos en recesión antes del coronavirus. 2019 tuvimos crecimiento cero. En verdad era negativo, ya lo ajustaron a crecimiento cero. La banca rompió récord en utilidades. Eso es escandaloso. Récord histórico. Eso es escandaloso. Y la gente lo toma como normal, que así debe ser. Ese es el pacto de dominación. Vamos como natural lo intolerable. Por eso el desarrollo es un cambio cultural y obviamente cambio político, ¿no? Fuerzas que no han dominado, que se han apoderado del Estado y han utilizado el Estado para el beneficio y no para el bien común. Hubo muchos cambios, Agustín. Obviamente también el de relaciones internacionales que repercuten en bienestar mundial, por ejemplo. No mirar solo hacia el norte, sino hacia los costados, hacia América Latina, hacia China. Habían cosas demasiado obvias que yo la dije como ministro de Economía en 2005. China es el principal financista del mundo, pero tiene déficit, su talón de Aquiles son los hidrocarburos. Nosotros tenemos excedente de hidrocarburos, somos exportadores y tenemos déficit de financiamiento. Es el hambre con las necesidades. Nos acercamos mucho a China y fue una alianza, pues, ejemplo para América Latina y que transformó al país, pero lo satanizaron. Una serie de tonterías dijeron de esa relación que era ejemplar para toda América Latina. Pero incluso si no diera beneficio material, de dignidad también viven los pueblos, yo estoy seguro de aquello. Cuando tú me preguntas cuál fue la principal transformación de la Revolución Ciudadana, recuperamos la dignidad. En 2007, cuando yo llegué de presidente, el país estaba destrozado todavía por la crisis del 99, una crisis brutal, por la tragedia de la migración, familias separadas, la sociedad destruida. La gente miraba para abajo, tenía vergüenza de decir que era ecuatoriano, sobre todo los migrantes. En España la empleada doméstica no se le llamaba la ecuatoriana. Los migrantes se sentían como que eran lo último. Cuando empiezan a escuchar hablar de su gobierno, que en las universidades españolas, europeas, por ejemplo, esperan ese orgullo nacional. Entonces, lo fundamental tal vez es lo intangible, lo que no se ve, esa dignidad, ese espíritu en alto. Creo que lo recuperamos y parte de esa gracias a la política internacional soberana, digna, justa, ¿no? Tratando a todos los países con mucho respeto, pero también exigiendo respeto. Y casos concretos, por ejemplo, la expulsión de los gringos, una base militar en el suelo patrio. Entonces, para mí me dijeron, pero no tiene nada de malo, usted es un fanático. Yo le dije, bueno, la dejamos ahí,
siempre y cuando nos permitan poner una base ecuatoriana en Miami, pues si no tiene nada de malo, lo van a hacer. Claro, no tiene nada de malo. La respuesta. Luego, por ejemplo, casos concretos nuevamente, el asilo a Julian Assange, que este sinvergüenza lo entregó a sus verdugos, rompiendo no solo la institucionalidad centenaria del derecho internacional, sino la Constitución ecuatoriana, que en su artículo 44, me parece, déjame verificar, 41, dice textualmente, ¿eh? El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución de los asilados, ¿no? El artículo 41 dice, se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Este tipo lo devolvió a un asilado. ¿Te imaginas quién va a confiar nuevamente en Ecuador, en un país latinoamericano, para pedir asilo? Después de 200 años esto se seguirá hablando en las facultades de diplomacia, de relaciones internacionales. Rompió abiertamente la Constitución y la prensa aplaudió, los grupos de poder aplaudieron, cuando está quebrando el Estado de Derecho. Entonces, esto no existía con nosotros. Y eso es fundamental para recuperar ese intangible que es la dignidad, la motivación de una sociedad que es tan importante para el desarrollo. A mí me impresiona cómo se repite el patrón con cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Está desarrollando, Rafael, muchas cosas que pasaron aquí en la Argentina, y para mí realmente un símbolo del Estado de Ecuador es que el gobierno no se ocupaba de la salud, miles de cadáveres se apilaban en Guayaquil y se tomaron un tiempo para obligar a condenar en ausencia a Rafael Correa. O sea que es una parodia de un juicio, es un remedio de un juicio, no es justicia. Esto del lawfare, ¿vos pensás que se puede parar? ¿Cómo te imaginás que se puede parar? Porque en Argentina viene pasando lo mismo. Bueno, déjame hacer un comentario sobre la introducción a tu pregunta. Cuando los muertos estaban insepultos en las calles de mi ciudad, acá se me salían las lágrimas viendo esa tragedia, dijeron que eran videos falsos nuestros y empezaron a perseguir a los correístas. Y empezar a mostrar las redes de troles correístas que estaban desinformando. Tú sí sabes que redujeron, sí les dije al inicio, redujeron el presupuesto en salud. Eso ya es criminal, ¿no? Y en lugar de tratar de hacer bien las cosas, mitigar el dolor humano, acrecentado por su ineptitud, ¿no? Es una indiferencia total y utilizan cualquier cosa para hacer politiquería, para echarle la culpa al resto. Es realmente desastrosa la situación en el Ecuador por el peor gobierno de la historia. Créeme que este tipo es el peor gobierno de la historia y el peor presidente de la historia, porque además es traidor, corrupto, inmoral. Es un inepto total. Y alguien dirá, pero era su vicepresidente. Sí, algunas veces no es necesario poner a Einstein, sino una persona con el temperamento. Por ejemplo, después de tantos cambios, el país estaba polarizado, indudablemente. Creíamos que era la persona adecuada para unir al país. Jamás pensamos que era un traidor, pero nunca hemos dicho que una persona grande luce. Ahora, si aparte de nosotros, tiene que construir independientemente algo y es incapaz absoluto, absolutamente inepto. Mira, yo creo que ustedes, los argentinos, deberían patentar ciertas cosas, ¿no? Porque les está copiando a algunos países de América Latina. Acá también se hizo un cuaderno, ¿sí sabes? Tiene que poner trademark. Un cuaderno, ¿no? En que supuestamente se anotaban los sobornos que nos habían dado. Cuando se dijo, vamos a hacer un peritaje de ese cuaderno, porque los sobornos supuestamente eran en 2013, 2014, para demostrar que es reciente, entonces la persona que estaba acusándonos con ese cuaderno tuvo que reconocer, no, lo hice en el 2018, un viaje de Guayaquil a Quito. Un viaje de Guayaquil a Quito es 30 minutos. Pero no solo eso. Tú ves, le di a Amado Budó 247.827,35 dólares. O sea, después de 5 años, en un viaje, en un vuelo, se acordaste de los centavos. ¿Quién puede creer una estupidez así? Pero anda a ver, ¿ustedes creen que exagero? Vaya a ver el proceso. El apuro, ¿no?, era condenarme antes de las elecciones, para inhabilitarme totalmente, para que no participe. Ese ha sido el objetivo. Lo han tratado de hacer por todos los medios, eliminando el partido político, poniendo reglamentos absurdos de que poco menos uno tiene que estar en persona con la familia, los hijos, los padres, para inscribirse, que, bueno, interpretando la Constitución, diciendo que como se prohibió la reelección, si me lanzo para vicepresidente no puedo porque puedo llegar a ser presidente. Entonces, pero la prohibición es lanzarse para el mismo cargo. Con ese criterio tampoco podría ser asambleísta, porque si llegó a la presidencia de la asamblea, sube el tercero en sucesión, presidente y vicepresidente. Claro. Ya no saben qué decir. Como todo se le ha derrumbado, bueno, ahorita se le ha derrumbado todo, pero en ese momento le apuntaban sobre todo a tener una sentencia ejecutoriada.
La hicieron el 7 de abril, en plena pandemia, cuando había cerca de 2.000 causas represadas, cuando había una orden del Consejo de Judicatura diciendo que solo se podían realizar audiencias de flagrancia. La hicieron para acelerar mi proceso y arriesgando jueces, periodistas, abogados. Y bueno, o sea, el caso más ridículo, no sé si hay en la historia de América Latina, como no tienen de qué acusarme, créanme, me acusaron de autor mediato por instigación por medio de influjo psíquico. Como no tienen pruebas, dicen que yo influyo psíquicamente sobre ministro, etcétera, para hacer una red de sobornos que tampoco han existido. Quiero decirles que el caso fue tan grave que a mí primero la tesis de la fiscalía era autor mediato por dominio de la organización, que Raúl debe manejar esto muy bien, lo maneja muy bien de hecho, es una teoría de Klaus Roxin, un abogado que todavía vive, alemán. Lo pudimos contactar, teníamos el escrito, ¿ya? Haciendo pedazos a los que invocaban su teoría de forma tan torpe. Pero como todo está hackeado, como todo está intervenido, seguramente conocieron que teníamos ese informe y me condenan no por lo que me acusaron, que era autor mediato por dominio de la organización, sino autor mediato por influjo psíquico. Por supuesto, la consulta de Rocín costó 13.000 euros, ¿no? Entonces, todo eso, con todo eso te quieren quebrar, ¿no? A nivel moral, económico, tu reputación, etc. Pero hay que seguir en la lucha. Bueno, hicieron la audiencia el 7 de abril, me condenaron con otra gente inocente, y yo acá estoy seguro, Bélgica se le ríe su tontería, Interpol ya creo que ni revisa las peticiones de la justicia ecuatoriana, solo las bota a la basura. Acaban desde Argentina. El otro caso en que me sacaron orden de prisión acusándome de un secuestro, un policía al cual no conozco, que dijo que le había dado por teléfono la orden de secuestrar a un tipo que era un delincuente prófugo insignificante, ¿no? Y acaba de decir que a él lo presionaron, lo amenazaron con 9 años de prisión si no me acusaba, si no me involucraba, ¿no? Entonces, ese es el nivel de montaje que han utilizado para todas las cosas. En este caso, en este juicio que se llama sobornos, al inicio no se llamaba así, es marketing, dice que ha habido una trama de sobornos, entonces yo soy el jefe, como no tienen pruebas, influjo psíquico, que yo era el director de compras públicas, el presidente no es el director de compras públicas. Ah, es que usted es el jefe de gobierno, entonces también, pues cuando roben medicina en un hospital, soy el director del hospital. ¿Me explico? Es algo de loco. La prueba es $6.000 que recibe préstamo, un fondo de solidaridad que teníamos nosotros mismos en la presidencia, $6.000. Probamos que yo había puesto $7.000, casi $8.000 ese fondo en mi bolsillo, que se pagó hasta el último centavo, pero como no tienen pruebas, no, que esos fondos eran de origen ilícito. Bueno, es algo estrambótico, es algo aberrante. Sacan esa sentencia el 7, enseguida hacen apelación, se ratifican, porque a los jueces, yo te puedo mandar los Twitter, los amenazan. Este programa va a salir el lunes, por eso perdona que estaba un poco distraído. En estos momentos, cuando estamos grabando este mensaje, este programa, probablemente ratifiquen ya la sentencia, ejecutorían la sentencia, porque hoy día es la audiencia de casación, ¿ya? Yo estoy muy preocupado, no por mí, sino por la gente que se va a ir presa allá en Ecuador en forma absolutamente injusta. Pero han roto récord. Con Jorge Glass, la casación duró 13 meses para tenerlo preso y robarle la vicepresidencia. Acá, por el contrario, todo han apurado, ¿ya? Todo despachan son 21 involucrados en ese juicio y despachan las audiencias en un día para tener una sentencia ejecutoriada antes del 18 de septiembre, que son las inscripciones para las próximas elecciones, e impedirme ser candidato. Habrá que seguir luchando, ¿no? Pero a nivel de Ecuador yo no tengo ninguna esperanza en la justicia. No quiero cansarlo, pero con un golpe de Estado que se dio disfrazado de una consulta que era inconstitucional, mañosa, se apoderaron de todo el Estado. Cambiaron 60% de la Corte Nacional. Los jueces que nos juzgan son puestos a dedo y obviamente el requisito es ser anticorreísta. Además son jueces de un nivel terrible, falta ortográfica, de todo, ¿no? Y el 40% que dejaron son los que no nos quieren. Entonces, no hay posibilidad, en Ecuador no hay posibilidad. No solo eso, se presentan evidencias clamorosas de fraude procesal. Tenemos el peritaje que los archivos en que se basa el caso Soborno fueron sembrados en la computadora de una asistente que tampoco conozco, ¿no? Tenemos ya el informe, el peritaje de la empresa Dalit, colombiana, internacional. No la aceptaron como prueba, dijeron que era extemporáneo. Se demostró que el presidente del tribunal, un juez puesto a dedo, un juez León creo que se llama, están filtrados. Argentinos, vayan al blog justiciaamarrada.org. Justiciaamarrada.org. Ahí verán los mensajes que intercambiaron el presidente del tribunal con la secretaria y la fiscal.
preparando la sentencia nuestra y diciéndole, ponle esto, quítale esto, jajaja, aumentale esto. Un fraude por los 8 costados. Está publicado, está en la prueba ahí. No han hecho nada. Ni siquiera lo publica la prensa, porque la prensa es cómplice de todo esto. Estamos luchando contra eso. Yo, gracias a Dios, acá estaba recibiendo en Bélgica, no le hacen el menor caso, pero sí me preocupa inocente que va a perder su libertad en Ecuador. Claro, es que no es una cuestión de Rafael Correa, es una cuestión de la vida en Ecuador. Mirá, yo lo siento por Raúl, pero han tirado los códigos procesales y es el código electoral el que marca el ritmo de las condenas y demás, ¿no? Los tiempos electorales son mucho más efectivos e importantes. Y da la sensación que si a nosotros nos jugaran en Ecuador, nos condenarían, y si a Rafael lo juzgaran en Argentina, también lo condenarían, porque no es una cuestión de hechos lo que se juzga, sino de lo que se ha podido hacer con la mejora de nuestro pueblo, ¿no? Pero, a ver, creo que Rafael como economista está muy preocupado en las cosas de derecho, demasiado preocupado. Rafael, en la historia, conozco algo de la historia ecuatoriana, en la historia de su país, desde la vieja cosa de conservadores y liberales, etcétera. No sé si hubo alguna vez fuerzas políticas organizadas, hubo líderes. Y no se preocupe tanto por lo jurídico en este momento, lo pseudo jurídico. Preocúpese por su liderato. Usted es el que encarna la cosa en este momento. Es la historia de su país esa. No se obnubile por lo jurídico. Bueno, Rol, viniendo de ti, lo voy a tomar muy en serio el consejo. Sin embargo, el dolor humano es muy profundo, ¿no? Ya lo sé, pero bueno, la función del abogado es también una función psicológica a veces. Es un poco la función del médico. Cálmese de no obsesionarse con lo jurídico cuando el problema pasa por otro lado. Es por mantener el liderato, por reforzar el liderato. Y bueno, es eso. Si me sacan esa sentencia, que ustedes el día lunes ya sabrán, me impiden pues participar incluso para asambleísta. Estoy como vicepresidente, quieren bloquearme, pero como asambleísta si pudiera, por el exterior, me impediría participar en las elecciones, y ese es un golpe muy duro, no es cuesta arriba. Sí, tú conoces la historia de mi país, ha sido una historia bastante caótica, bastante inestable, político, pero creo que nunca se ha visto algo tan profundo, una persecución tan fuerte como la que estamos viendo ahora, ni en la dictadura. Tal vez solo comparado un siglo con la revolución alfarista, cuando perseguían a Alfaro por todos los mismos medios de comunicación, los mismos insultos, pero en la historia reciente no se ha visto una persecución así. Es cierto, pero de Ecuador tiene, en la historia de América Latina, quizá no haya producido nunca muchas ideas importantes, pero ha producido caracteres muy fuertes, muy fuertes. Y hoy Rafael Correa es el carácter fuerte de este momento. Ese es el asunto. Pero créeme que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Lleva sobre los hombros y... Asumila. Quédate tranquilo que es verdad, Rafael. Asumila. Es una historia muy, muy, muy llena de personalidades, qué sé yo, incluso García Moreno, monstruo, pero era una personalidad, la personalidad ha sido siempre fuerte, muy fuerte. Porque además esto que dice Raúl ha tenido una dimensión en esta etapa supranacional. Perdonen que están mis niñitos atrás, pero los líderes de nuestros gobiernos han sido líderes de todos nuestros países y han sido figuras para todos nuestros países. Entonces, tu figura, esto que te señala Raúl de Ecuador, también cabe para tu figura acá en Argentina y en otros países hermanos. Lo mismo que lo de Cristina en sus países. Mira, créeme que le agradezco, no sé si son halagos, pero reconocimiento, como se llame, pero yo no busco nada para mí. Creo que hablo por todos mis colegas, si podemos llamarlos así, como Cristina, Evo, Lula. Solo buscamos servir a nuestros pueblos. Y ustedes ven cuál es el denominador común. Por ejemplo, a mí me odia mucha élite ecuatoriana porque dicen que soy autoritario. ¿De acuerdo? Yo tengo un carácter fuerte, soy de una ciudad costera donde el temperamento es así. Pero les pregunto yo, ¿Evo Morales es autoritario? Y mira todo lo que le están haciendo. Entonces nadie se engañe. El denominador común es que somos un peligro para el sistema. Y nada justifica el atropello de los derechos humanos, condenar a un inocente, pero algo se explicaría si fuera un sistema que hubiese funcionado, pues hubiera dado prosperidad a todo. Pero un sistema que ha sido un desastre, no ha tenido 200 años en su desarrollo. Entonces, eso es lo que estamos desafiando,
pero ese sistema lo manejan unas cuantas élites que han sido acostumbradas a controlar todo. Y cuando la democracia corre el riesgo de cambiar algo, tiran al tacho la basura la democracia y respetan derechos humanos, tratan de aniquilar a aquel que intenta cambiar esa situación. Entonces eso debemos tener claro, ¿no? El denominador común no es ser autoritario, simpático, antipático, sobre todo para los jóvenes que escuchan este programa. El denominador común es querer cambiar un sistema que ha sido un desastre, y si no lo cambiamos jamás saldremos de su desarrollo. Bueno, nos vamos a tomar un matecito, no lo vamos a convidar a Rafael con un mate porque no está acostumbrado, pero y volvemos en unos minutitos. Ya volvemos. Dale. Bueno, amigas y amigos, aquí hemos vuelto. Esta noche de lujo, lo tenemos a Rafael Correa como invitado, nada menos. Seguimos con todo el equipo, por supuesto. Muchachos, esta noche de lujo. ¿Quería preguntar algo? Sí, concursos populares, nacional populares en América Latina, digamos en la época de la primavera, que encabezaba vos en Ecuador, primero Néstor y Cristina en Argentina, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, fueron perseguidos por una maquinaria penal política con el objetivo claro de proscribirlos en los procesos electorales. Esta semana vimos declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina opinando sobre reforma judicial, sobre el tema de ampliación o no de la Corte en Argentina. ¿Está respetado desde qué ámbito concreto sale la planificación de estas persecuciones? ¿De dónde salen? En principio pareciera ser de Estados Unidos y las relaciones de los embajadores en esos países, que te estaba mencionando. ¿No hay información, si la tenés, de dónde sale concretamente esta planificación de persecución? Bueno, la hay, ¿no? El lawfare fue resultado a principios del siglo por oficiales del ejército norteamericano, sobre todo para acabar con líderes populares, no necesariamente presidentes, no son autoridades públicas electas, sino sobre todo en el Medio Oriente, ¿ya? Rellenándolo de juicios penales para que no tengan tiempo de concentrarse en otras cosas, para quebrarlos moralmente, económicamente. Y luego, pues, vieron que era una buena estrategia para tratar de hundir, agotar a los líderes progresistas. Déjame contextualizar un poco la respuesta, porque tú hablaste de la época que pasamos con gobiernos progresistas, sobre todo en Sudamérica. La verdad es que hubo una época de oro, del 2002 al 2014, en un momento dado en Sudamérica, de 10 países latinos, porque tenemos también 2 países no latinos, Surinam y Guyana, de 10 países latinos habían 8 gobiernos de izquierda, hasta Paraguay, con Fernando Lugo, por primera vez en la historia. Y ha sido una de las épocas más prósperas de toda la historia de América Latina. Fueron un éxito total. Pero como que si la derecha ya al final se reconstituyó, con la ayuda de Estados Unidos, las élites nacionales en contacto con los grupos más conservadores de Estados Unidos, porque cuidado que también el presidente de Estados Unidos muchas veces rehén de estos grupos de poder, ¿no? Ahí hay maquinarias que funcionan independientemente, públicas, como la propia CIA, pero también tan privados que financian grupos en América Latina para desestabilizar y algunas veces trabajan en coordinación con el gobierno norteamericano, otras no. Por ejemplo, el National Endowment for Democracy, que financia a todos nuestros opositores, NET. En todo caso, como si estaban aturdidas después de tantas derrotas, después del fracaso del liberalismo en los años 90, pero superaron ese aturdimiento. Nosotros lo vimos de inicio del 2014. Yo dije, sentimos una restauración conservadora. Básicamente, ¿por qué? Cuando para las elecciones de Quito se formó una coalición de derecha sin parangón en historia, ni siquiera a nivel presidencial, ¿no? Y con financiamiento ilimitado, con discurso, prensa nacional, extranjera articulada, que nos ganaron la alcaldía de Quito. Te dijimos, aquí esto es un fenómeno diferente. Estamos enfrentando a un adversario organizado, articulado, nacional e internacionalmente. Y le llamamos restauración conservadora.
Luego vino el cambio de ciclo económico, el desplome de los commodities. Es que ustedes tuvieron suerte. No, en el 2009 también se desplomaron los commodities. 2009 también hubo crisis, 2008, 2009. Pero había más frescura y menos articulación en nuestros adversarios. Y superamos ese momento que se puede dar en cualquier gobierno. Ese es el problema, ¿no? En América Latina no hay visión de mediano o largo plazo, sino quieren que todo marche bien permanentemente, y si hay un problema se lo resuelve instantáneamente. No se puede. Pero bueno, superamos ese bache en 2008, 2009, pero en 2014 empezaron los problemas de nuevo y nos dieron con todo, de forma articulada, ¿no? Ahí viene la desestabilización en Brasil, 2015, ya Brasil tenía graves problemas económicos, y ya lo que llamamos restauración conservadora le llamamos el Plan Cóndor 2, porque con todo respeto al Plan Cóndor 1, tanto sufrimiento, tortura, desaparecido, ¿no? Ya había una articulación, es un plan regional, una estrategia regional. Hemos hablado del caso argentino, lo mismo se aplica en el caso ecuatoriano, en el caso brasileño, en el caso boliviano, tal vez con mayor brutalidad. Entonces, es claramente una estrategia regional articulada, y le llamamos el Plan Cóndor 2 porque bien, el Plan Cóndor 1 fueron la dictadura de los 70, cuando vieron que la democracia tenía el riesgo de cambiar algo, ¿no? Presentaba el riesgo de que cambie algo, no les importó llamar la bota militar y destrozar todo. Entonces, nuevamente, acá lo que están utilizando es métodos más sutiles. Ya no matan personas, como la tragedia de los 70, matan reputaciones, ¿no? Tratan de aniquilarte a nivel de tu honra. Y eso pone a dudar hasta el más firme, ¿no? Porque nadie quiere meterse con la corrupción. Entonces, si le dicen a Lula corrupto, a Correa corrupto, no, yo mejor me alejo y ahí que se arreglen ellos. Entonces, sí nos desmoralizaron al inicio. Yo creo que ahora también nosotros nos estamos reconstituyendo. La victoria en Argentina fue muy importante, ¿no? Seguimos siendo las principales fuerzas políticas, pero luchamos contra todos. Entonces, sí, es algo tan articulado, una estrategia regional tan fuerte, que la hemos llamado ya ni siquiera la restauración conservadora, sino el Plan Cóndor 2. Claramente están articuladas las oligarquías nacionales, las oligarquías internacionales y los grupos de poder de Estados Unidos. Una estrategia que tiene mucho que ver con el norte. La otra pregunta que quería hacerte, Rafael, es en el sentido de las encuestas, de la relación política dentro de Ecuador, y cómo está la Fuerza de Revolución Ciudadana. Nadie duda que somos la mayor fuerza política, y la discusión es si les ganamos en una vuelta o vamos a una segunda vuelta. Es difícil tener datos concretos porque por la pandemia es complicado hacer encuestas con papeletas presenciales, que es la forma técnica de hacerlo. Yo no confío en las encuestas telefónicas por internet, tienen un altísimo sesgo, pero todos coinciden que somos de lejos la principal fuerza política. Nos hicieron daño, en un momento dado nos debilitaron mucho, nos estamos reconstituyendo, pero nunca nos pudieron destruir, nunca. Siempre fuimos la principal fuerza política y estamos creciendo. Entonces yo estoy muy optimista en ese sentido, muy esperanzado, pero ellos también lo saben. Por eso tratan de inhabilitarme como candidato, por eso renunciaron los principales candidatos de derecha y todos se han aglutinado alrededor del banquero Guillermo Lasso, que fue mi rival en el 2013 también, y en el 2017, dicho sea de paso, fue el derrotado. Entonces renunció Álvaro Noboa, Otto Horner, y todos se están aglutinando alrededor de Guillermo Lasso para ver si pueden llegar a una segunda vuelta, porque saben que de lejos somos la principal fuerza política. Ahora, han hecho trampa ya, ¿no? Están tratando de ganar el tapete. Por ejemplo, cambiaron el método de asignación de escaños. Se utilizaba el método de Hong, que se utiliza en prácticamente toda América Latina, donde le tienes que ganar, si le ganas con más de 2-1 al que te sigue, ya si son dos asambleístas, ¿no? Tienes los dos. Ahora tienes que ganarle con más de 3-1. Eso te dispersa las fuerzas en asamblea y es más difícil lograr una mayoría, y sin una mayoría es más complicado revertir todas las cosas que han hecho, que se han apoderado del Estado. Incluso declararon vacancia constitucional. 7 meses, eso no existe. Y pusieron una corte constitucional prácticamente a dedo, menos que mediocre. Y en nuestro marco constitucional no existe posibilidad de cambiar la corte constitucional. Ellos lo hicieron rompiendo el marco constitucional. Todo eso hay que revertir. Pero para eso se va a necesitar una mayoría muy sólida en la Asamblea y para la cual las posibilidades de lograr esa mayoría se han debilitado por esta trampa que hicieron. Cambiaron el método de asignación de escaños. Yo lo que quería también preguntarte, Rafael, es cómo sigue esto, es decir, con tu proscripción.
¿Cómo sigue en relación a la propia fórmula política? Mira, hay mucha incertidumbre todavía. Tú sabes que nos robaron el partido Alianza País de forma absolutamente ilegal, el partido que fundamos. 3 veces tratamos de incluir el nuevo partido, pero créeme, si nos llamamos Revolución Ciudadana, no, ese es el eslogan de Alianza País, no puede. Revolución Alfarista, no, Alfaro era líder liberal, eso es derecha, ustedes son de izquierda. Tonterías así, que recogíamos las firmas para inscribir un partido, resucitaban una anterior directiva de ese partido para crear los conflictos. Finalmente nos dio espacio Compromiso Social, partido que fundado en el 2016, que ya había participado en 3 elecciones y había sacado centenas de miles de votos. El Contralor, que no es autoridad electoral, dice que hace una revisión de firmas y dice que le faltaron en el 2016 11.000 firmas. Primero, el Contralor no tiene qué rayos hacer ahí. Segundo, ni siquiera tienen las firmas que dicen que no son válidas. Es un muestreo del 1% que proyectan. Y tercero, ¿dónde están los grafólogos, los peritos? Es algo burdo. Y con eso ordenó que eliminen Compromiso Social. Logramos revertir esa decisión del Consejo Nacional Electoral, sometiéndose al Contralor, lo logramos revertir en el Tribunal Contencioso Electoral, pero tienen que dar el fallo definitivo 11-12 de septiembre, es decir, pueden eliminar Compromiso Social. Felizmente nos dio espacio otro partido, lista 1, y estamos participando. O sea, nosotros ahorita hemos inscrito nuestra candidatura con la lista 1, no con la lista 5, que es con la lista que hemos corrido las últimas elecciones, porque puede desaparecer esa lista. Y todo eso te causa un gran daño. Ya fue difícil que la gente conozca que somos lista 5. Si elimina lista 5, tenemos que hacerle conocer que ahora somos lista 1. Entonces, no te imaginas la cantidad de incertidumbre. Yo acabo de aceptar mi candidatura hace un par de días. Dicen que no es válido porque hay que estar presente. El reglamento no dice que hay que estar presente. Dice que es expresa, indelegable y personalísima. Yo estuve en video, expresamente manifesté mi voluntad de aceptar la candidatura y con firma electrónica ese rato tenemos el recibido, firmamos el acta de aceptación. No delegué a nadie y es en forma personalísima. Pero ahora dicen que hay presencial, eso no significa presencial. Entonces, ya no saben qué inventar, pero estamos en sus manos. O sea, todo lo que ha pasado, nosotros tenemos gente asilada por órdenes de prisión por discursos, y ni siquiera públicos, discursos en convenciones partidistas. Entonces, si son capaces de eso, si son capaces de condenar a un expresidente por influjo psíquico, son capaces de cualquier cosa. Entonces, hay muchísima incertidumbre, ¿no? Y ese es el problema. Ellos tratan de ganarnos no en las urnas, sino evitando que compitamos. ¿Ves posibilidades de que se suspendan las elecciones del 7 de febrero, Rafael? Sí, si saben que van a perder, van a hacer lo imposible para suspenderla. Ya estuvieron hablando de eso. O sea, los mismos grupos, los mismos ministros, los mismos voceros que dicen ya hay que volver a trabajar, hay que empezar clases, entonces ya dicen en febrero, bueno, para que la gente no se enferme, que no vaya a votar. El voto en Ecuador es obligatorio. Ya reformaron la Constitución y dijeron que era voluntario. Lo dijo la ministra del Interior, ¿no? Y no excluimos en absoluto que sean capaces de atrasar esas elecciones. Está claro, Rafael, que ustedes están muy adelante en la consideración del pueblo porque proscriben los candidatos, te quieren jorobar los partidos, te cambian las reglas electorales. Eso es la coyuntura y bueno, esperemos que se resuelva adecuadamente pronto. A mí igual, yo con las ganas que tenía de esta charla, me gustaría que dejaras un mensaje para nuestro pueblo y nuestros jóvenes, sobre todo, del esfuerzo que hiciste del gobierno con el tema ecológico, porque realmente Ecuador fue para mí un ejemplo en esto de poder fusionar desarrollo, crecimiento, obra pública, pero prestándole mucha atención a la cuestión ecológica, que vos fuiste un abanderado de esto, ¿no? A ver, le puedo repetir a los jóvenes el mejor consejo que he recibido en mi vida, que me lo dio un amigo jesuita. Queridos jóvenes, ver claro, sentir hondo, obrar recio. Ver claro, porque el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina probablemente que la corrupción. Todos debemos ser ecologistas, pero algunos consideran al ser humano un estorbo en la naturaleza. No es ni lo uno ni lo otro, no es un estorbo en la naturaleza ni lo único importante en la naturaleza, como creíamos antes, pero sigue siendo lo más importante. Entonces decir, por ejemplo, no al petróleo, no a los recursos naturales, es quebrar a Bolivia, quebrar a Ecuador. Y hoy se nos mueren los niños por diarrea, patología de la miseria, por no tener agua potable. Hay mucho mito, que el petróleo destruye la selva. El mayor peligro para la selva es la expansión agrícola pecuaria.
Y para poder parar esa expansión necesitamos dar alternativas de trabajo. Y para dar alternativas de trabajo necesitamos recursos, ¿no? Necesitamos crear esa alternativa y para eso puede servir el petróleo. Que la minería contamina el agua. Primeramente, ¿cómo concibe la vida moderna sin minería? Y hay un gran cinismo también. Entonces, nosotros no tengamos minería. No he visto estos ecologistas que yo les llamo infantiles andando en burro, siempre andan en carro, y eso es de metal. Entonces, que la tengan en África y sigamos teniendo carros nosotros, por favor. ¿No? La minería moderna te recicla, te recupera 95% del impacto ambiental y de lejos, te recicla el agua. De lejos, pero de lejos. El principal problema para el agua dulce ecuatoriana son las aguas hervidas de las grandes ciudades, que las botan en los ríos, todavía todas las ciudades. Y remediar eso cuesta miles de millones de dólares, que te los puede dar la minería. Entonces, ver claro, sentir hondo, ser solidario, comprometerse y obrar recio, prepararse. Porque, como le decía, la incompetencia ha hecho tanto más daño en América Latina que la corrupción. De ser capaces, prepararse para cambiar la realidad. Queridos jóvenes, todos debemos ser ecologistas, pero cuidado con esos infantilismos que pueden convertirse en una gran irresponsabilidad. Tenemos necesidades urgentes que atender. Todavía se nos mueren los niños por patologías de la miseria, asesinatos diarios. Son asesinatos por falta de atención, por falta de agua potable, por falta de alcantarillado, por parásitos. Entonces, necesitamos los recursos de nuestros recursos naturales, que es una gran oportunidad, no es una maldición, una gran oportunidad, explotarlos con absoluta conciencia, ecológica y social. Pero necesitamos esos recursos para atender esas necesidades urgentes e incluso para salir del subdesarrollo. Reforzando lo que vos decís tan clarito, muchas veces ese infantilismo es empujado por organizaciones que salen del propio imperio. Entonces es llamativo, ¿no? Claro, claro. Se llama Álvaro García Linera el colonialismo ecológico. Vienen a tratar de imponernos a nosotros lo que ellos nunca hicieron. ¿Y para qué? Para poder venir a veranear acá en la selva amazónica, tener un paseo bonito, tomarse fotos, y el resto. O sea, ¿y cómo vive nuestra gente? ¿Cómo damos agua potable? ¿Cómo damos alcantarillado? ¿Cómo damos escuelas? ¿Cómo damos salud? Entonces, no toquen, no hagan cuando ellos destruyeron todo. Hay una gran hipocresía, hay una gran doble moral. No tienen la solvencia moral esas organizaciones europeas, estadounidenses, para venirnos a decir qué hacer con nuestros recursos naturales. Sí, yo recuerdo sí, es tan fácil como ver sus financiantes, ¿no? Uno ve los financiantes de esas fundaciones y organizaciones no gubernamentales y ya se da cuenta qué intereses representan. Bueno, es que mira, esas, como dice Álvaro García, que para mí uno estas organizaciones no gubernamentales no es que no son gubernamentales, son de otros gobiernos, que es otra cosa. Claro. Son los instrumentos de injerencia de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, Alemania tiene su fundación oficial, ONG, pero Estados Unidos también tiene muchas. Entonces no interviene directamente el gobierno de Estados Unidos, pero financia esas fundaciones y por medio de esas fundaciones interviene. Y reciclan a los nombres gubernamentales por ahí después también, para que sigan haciendo sus políticas en nuestros países. Muchas de esas organizaciones no son organizaciones sin fines de lucro, sino tan solo sin fines confesables. No quiero ser soberbio, tampoco quiero generalizar. Bienvenida a cualquier recomendación, pero que no nos traten de imponer lo que ellos nunca cumplieron. Y que entiendan, como te decía hace un momento, ¿no? Que aquí hay crímenes diarios. Cuando un niño se te muere en el siglo XXI de dengue, porque no tiene agua potable, y en el tanque donde guarda el agua se crían los mosquitos que lo matan, esos son crímenes diarios. Y hay que remediar eso, gente. No podemos esperar más muertes. Sí, y esto de los consejos que decías, de dónde vienen, quizá ha sido en nuestra historia muy grave y Argentina hoy se ve en una encrucijada con el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mauricio Macri nos metió en ser el peor deudor, el más grande deudor del Fondo Monetario y comienza una negociación en ese sentido. ¿Nos podés contar un poco de tu experiencia en la relación con el Fondo de Ecuador? Nosotros no vimos al Fondo en 10 años y es cuando mejor nos ha ido. Mira, el Fondo Monetario es un instrumento de ejecución de la política exterior estadounidense y está ahí para tratar de imponerte la economía de mercado que son latinoamericanas, insisto. La izquierda moderna niega el mercado sería un absurdo, como absurdo es negar la necesidad del Estado. Pero otra cosa es que todas las dimensiones de la vida de una nación, económica, social, política, se rían por el mercado, porque ahora hablan hasta de mercado político. Eso es un gran absurdo. Ni siquiera la parte económica, ¿no? Porque hay cosas, mercado de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Acaso el trabajador es un saco de papas?
Son seres humanos. ¿Acaso el salario es un precio cualquiera? Es dignidad, es sustento, es tu proyecto vital, tu trabajo. Entonces, por favor, no podemos todos guiarnos por la mentalidad mercantilista. Ellos tratan de imponerte eso. El mercado no entiende lo que son derechos. ¿Qué tiene que decir el mercado con respecto a derechos? La salud es una mercancía. Esta pandemia debió habernos enseñado ya, ojalá, que es un derecho, ¿no? Entonces, tratan de imponerte el neoliberalismo, esa era su función, y defender los intereses del capital financiero. Debemos entenderlo. Por favor, si el Fondo Monetario no quiere el desarrollo de Argentina, no quiere el desarrollo de Ecuador, quiere negocios para los grandes capitales, sobre todo financieros del primer mundo, y que todos tengan una economía de mercado, concordancia con las instituciones norteamericanas. No se engañen. Debemos buscar nuestras propias soluciones, y mientras menos intervenga el Fondo Monetario, mejor, porque no persigue nuestros objetivos. Mira lo que ha hecho con Grecia. ¿Cuántos años ya lleva Grecia con el programa del fondo? 10 años. Desempleo crecimiento, nivel de PIB 20% menor que hace 10, 11 años. Con respecto al PIB del programa del fondo. O sea, no buscan nuestro bienestar, buscan sus intereses, proteger sus intereses. Eso lo debemos tener extremadamente claro. Clarísimo y compartido. 10 años dijiste que no pudieron entrar en Ecuador a dar consejos. No, 10 años nunca tuvimos una misión del fondo y venían como turistas bienvenidos, se venían como virreyes por el mismo avión, nos mandábamos de regreso, ¿no? Nosotros entre 2006 y 2015 fue lo mismo y fue el único periodo de 12 años de crecimiento de la historia argentina consecutivo, así que compartir muy fuerte. La economía de mercado generalizada en América Latina es un absurdo. Que el fundamento para la economía de mercado es la competencia. Competencia implica igualdad de oportunidades. ¿Qué igualdad de oportunidades tiene América Latina? Pero ni siquiera se cumplen los postulados que ellos mismos impulsan. O sea, es un absurdo, ¿no? Rafael, es importante la vuelta de tuerca respecto a la integración que hubo en todos los años de Revolución Ciudadana. ¿Ves, aún con gobiernos de otro signo político, porque vos diste la muestra con Santos en su momento, que puede volver una etapa de integración latinoamericana tan fructífera como la de la década pasada? Yo creo que es ineludible. Lo que hace esta gente en su miopía histórica, en su servilismo, en su, ¿cómo le llamamos? Reduccionismo, es demorar la historia, pero no van a poder impedirla. Es elevar los costos para llegar al lugar obvio. Nosotros tenemos un pasado común, tenemos un futuro común. También eso puede ser uno de los factores que explique por qué Estados Unidos, como su nombre indica, unidos se desarrollaron y los estados desunidos latinoamericanos seguimos en su desarrollo. O sea, no es que es el factor fundamental. Nosotros tenemos entidades políticas, administrativas, países muy grandes como Brasil, México, pero es deseable. Esa unión siempre fue deseable, lo dijo Bolívar, que el tipo se anticipaba a su tiempo. En todo caso, cuando fundamos UNASUR, hasta eso destruyeron, increíble. Lo fundamos con gobiernos de derecha. Ahí estaba Álvaro Uribe, ahí estaba Alan García. La integración, en la época que nos tocó a nosotros estar al mando de nuestros países, era una cosa que superaba las ideologías, ¿no? Superaba izquierda o Europa, junto a cosas como el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos. Había un retroceso, yo diría, civilizatorio en América Latina, porque no se respeta nada, ni derechos humanos, ni democracia, y ni siquiera ese espíritu integracionista. Mira que destruyeron UNASUR. Y qué vergüenza, ¿no? Nosotros éramos la capital de UNASUR y Ecuador fue el abanderado, el heraldo para destruir UNASUR. O sea, este tipo pasará al basurero de la historia, Moreno. Ya está en el basurero de la historia, ¿no? Pero se hundirá cada vez más. En todo caso, yo creo que es ineludible. Solo han demorado y elevado el costo de ese destino común. Parece toda una estrategia también coordinada desde la Secretaría General de la OEA, ¿no? Chuta, ni me hables de eso, qué vergüenza. La OEA pues nunca me ha convencido a mí. Un canciller histórico cubano lo llamó después de la expulsión de Cuba, con la doble moral de siempre, ya les explico por qué. El Ministerio de las Colonias, como todavía tiene Francia, el Ministerio de Ultramar, como tenía España, el Ministerio de las Colonias. Francia todavía tiene el Ministerio de Ultramar para, qué sé yo, Martinica, Guadalupe, la isla del Rincón. Bueno, Estados Unidos tiene la OEA para Argentina, Ecuador. La diferencia es que aunque sea allá en Francia, es un ministro de primer nivel el encargado de la oficina del Ministerio de Ultramar. Acá en función de segunda categoría, ¿no? Para Estados Unidos la OEA es una institución de segunda categoría. Tal cual. Y encontraron al peor recadero que puede haber para nosotros, el mejor para ellos. Yo nunca he visto tanta decadencia en la OEA. Te decía por qué
con gran doble moral expulsaron a Cuba, porque es que el comunismo era un peligro para la democracia. En el 76 hicieron la Asamblea General de la OEA en plena dictadura de Pinochet. Ese es el nivel de hipocresía. Chile de Pinochet nunca fue expulsado de la OEA. Es algo increíble. Bueno, nunca ha sido una instancia llena de méritos, pero nunca se ha visto tanto esbirrismo, tanto vaciaje, tanto entreguismo. Por ejemplo, nunca un gobierno sin poder, sin que será presidente en su casa, pero venezolano al otro lado te va a contestar, pues en el Palacio de Miraflores, Maduro. ¿Quién está en el Palacio de Miraflores? ¿Quién maneja las Fuerzas Armadas? ¿Quién toma las políticas públicas? ¿Quién decide las políticas públicas? Pero reconocieron a Guaidó. Y luego lo de Bolivia, pues eso es impresentable. La OEA, con la Carta Democrática, es la guardiana de la democracia y es la que impulsó el golpe de Estado contra un gobierno legítimo que venía a ganar una elección. Ya se ha demostrado que no hubo fraude, pero incluso si había dudas sobre la elección, le faltaba un año para acabar su mandato y nadie duda que ganó la elección. Y lo desestabiliza a Evo Morales, la OEA. O sea, es algo terrible. Yo creo que la OEA es insalvable, diría más, impresentable, y parte de esa integración es tener nuestro propio espacio para procesar nuestro conflicto. Ese es el CELAC. Y si la OEA sobrevive, es un espacio lógico, latinoamericano sobre todo, pero también caribeño, y con ansias, disputas, conflictos con América del Norte, con Canadá y Estados Unidos. Hasta ahora no sirve para nada. Y claro, parecía que la UNASUR con capital en Quito era la reemplazante natural a cortísimo plazo de la OEA en nuestra institucionalidad transnacional. Y bueno, la UNASUR, la CELAC, hubo varios intentos en la época de oro. No, pero la UNASUR fue mucho más que un intento, perdóname, Gallego, porque ya teníamos hasta nuestra capital física con su edificio, sí, una cosa con una potencia extraordinaria. Un parlamento latinoamericano. UNASUR en 10 años, en sus 10 primeros años, revisen la historia, avanzó más que la Unión Europea en sus 10 primeros años. Teníamos consejos para esta pandemia. En 2009 tuvimos una epidemia, la gripe porcina. Teníamos el Instituto de Salud UNASUR, enseguida se reunieron los ministros de salud en Río de Janeiro, tuvimos una estrategia regional para esa epidemia. ¿Sabes lo que hizo Perú con la pandemia? Movió tanques de guerra para impedir que pasen los ecuatorianos infectados. Ahora para enfrentar una pandemia movemos tanques de guerra en Sudamérica. Qué pena. Entonces, tenía resultados tangibles UNASUR a nivel de solución de conflictos. Acuérdate del 2008, cuando se intentó un golpe de Estado con Evo Morales, le pidió UNASUR. ¿No? 2010, cuando me intentaron dar un golpe de Estado, le pidió UNASUR. Y la OEA tenía un rol secundario. Cuando nos bombardeó Colombia, marzo 1 del 2008. Ese es el principal hito, Rafael. Entre latinoamericanos, no era UNASUR, pero era entre latinoamericanos en el grupo de Río. Entonces, había resultados concretos de la integración. Pero así es la responsabilidad histórica y la miopía de esta gente, ¿no? Destruir hasta lo que es evidente en beneficio de nuestros pueblos. Sí, estamos en una etapa similar a la de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas en América Latina son las que logran destruir toda esta idea de identidad común. Hemos retrocedido hasta 1778, 1780. La verdad es una lástima. Pero sí tenemos que hacer hincapié en esos indicadores concretos que quedan en la memoria colectiva. El grupo de Contadora, el grupo de apoyo de Contadora, el grupo de Río, la CELAC, como decía el Gallego, UNASUR, creo que forman una idea que la integración es imprescindible y va a seguir avanzando por más que no quieran, pero lo que tenemos que hacer es retomar desde las políticas públicas la idea de integración para hacerla cada vez más fuerte, institucionalmente. Quería recordar lo que fue ese intento en la época dorada de los gobiernos populares en América Latina de buscar alternativas, evidentemente regionales, digamos, a lo que era el fracaso de la OEA en todo terreno, básicamente. La OEA es un organismo perimido y, bueno, hay que encontrar la forma de reemplazarlo. Pasa por ahí el tema, básicamente. Tarea para Rafael, tarea, te das cuenta, para todos los que vengan a ejercer roles de gobierno importantes, te das cuenta en la región. No pongan responsabilidades que no necesariamente son nuestras. También tienen ahí un rol los pueblos de América Latina, la integración. Y los liderazgos, Rafael.
es que También respeten los liderazgos tienen una alta mínimo responsabilidad. como la integración, mínimo como la democracia humana, pero les decía en un momento que ahí veo con mucha preocupación retrocesos civilizatorios, ¿no? Tenemos porcentajes minoritarios todavía, 20, 25%, pero de fascismo, que te aplaude hasta las más grandes canalladas, que saben, por ejemplo, que Correa es inocente, pero se lo meten preso bien chito porque lo odio, porque es socialista de izquierda. Entonces, cuando ya vemos ciertos límites, es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, Sí. Rafael, pero eso existe en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacerle? No, Tiene no, no, no es un defecto latinoamericano. Raúl, creo, pero en otras partes existe Estado de Derecho. Sí, Judicial, sí, sí, un sistema judicial independiente, entonces se ponen límites institucionales a sí. eso. En América Latina no hay límites, esto está desbordado. La tarea del futuro va a ser combinar liderazgo con institucionalización, sin lugar a dudas. Lo que en alguna forma u otra hizo Perón, Raúl. Perón gana la elección en 1946 y transforma su liderazgo, que había sido el que había organizado los votos, en institucionalización. Es que Crea las chistoso, en la instituciones, mediocridad siguen sobreviviendo. el liderazgo es algo malo. Exactamente. Washington no fue líder, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Claro, Entonces, pero la mediocridad te sataniza a los liderazgos. Es increíble. claro. Los que exaltan el individualismo en el norte denostan los liderazgos en el sur. Las mismas personas. La Pero misma son- persona. buen liderazgo te puede fortalecer la institucionalidad. Pero asimismo, cuando hay falta de institucionalidad, ese liderazgo puede Desbordar. ayudar a la violencia. Que las reglas de juego estén claras en función del bien común. Por supuesto, debe ser bueno liderazgo. Es un problema latinoamericano de siempre, ¿no? Hemos tenido populismos con defectos, como siempre, bueno, pero gracias a los populismos estamos ahora hablando, ¿eh? Si no, no existiríamos directamente. Bueno, a mí me preocupa un poco la palabra populismo, porque para nuestras élites, primero es peyorativo. Segundo, para nuestras élites, populismo es todo lo que no entienden o no quieren entender. Por ejemplo, a mí me llaman populista. Revisa, no hay gobierno más técnico en la historia del Ecuador que el nuestro. Pero no sometíamos a su mandato del Fondo Monetario, como hacíamos políticas, sobre todo económicas, heterodoxa, somos populistas. Pero estamos en función común, una función de esas élites. Pero Rafael, creo que hay que asumir lo peyorativo. Creo que no hay que confundir lo populismo con lo felkish. Eso es otra cosa. Claro, hay que dar la discusión semántica respecto Es al populismo. popularismo. Entiendo bien la postura de Ernesto Laclau y todo eso, pero sí, a mí sí, no me gusta mucho la palabra populismo, ya está muy satanizada. Sí, Y sí hemos visto muy malos populismos en América Latina, pero rescatar, reivindicar el populismo es difícil. Yo no me considero populista. pero es como cuando a alguien le dicen, Es el populista. es como cuando a alguien lo discriminan por negro. Bueno, sí, soy negro, ¿y qué? Ya digo, pero ser negro no tiene nada de malo. Ser populista, ya lo hicieron, ya satanizaron el populismo. Tiene la connotación de que eres irritable, demagogo, que le hablas a todo lo que quiere, le dices a todo el mundo lo que quiere escuchar, y son ellos los que hacen esas prácticas. Es un oxígeno que yo utilizo en mi libro, El populismo al capital, porque son los dueños del capital que hablan lo que quieren, lo que les conviene a ellos, lo que quieren escuchar sus socios, ¿no? Entonces, todo lo que dicen, por ejemplo, reducir impuestos, que ni sé cuánto, es lo que ellos quieren para sí mismos. Entonces, ahí están cayendo. Sí, se hablan a ellos mismos y a su sistema. Y además se montan sobre los peores prejuicios que hay en cada sociedad, ¿no? Todo está en función del capital, en el sistema actual. El populismo al capital es un oxímoron. Bueno, creo Che, que Raúl, discúlpame, ya estamos por terminar. Yo sí. quería decirle a Rafael, bueno, primero que él tuvo palabras muy importantes para mi compañera cuando yo estaba detenido, y que eso no lo vamos a olvidar nunca en esta familia, y que sepa que acá en Argentina él tiene lo mismo en forma permanente en nuestra familia, pero también en muchísimas jóvenes militantes, y su figura es muy importante. Así que todo el amor, todo el acompañamiento, todo el respeto y mucha fuerza para los tiempos que vienen. Gracias, Amado. Un abrazo a tu compañera. No es nada, una llamada telefónica de solidaridad, pero mira, pequeños gestos, la gratitud que puede generar. Te lo agradezco mucho a su vez. Y bueno, Argentina querida,
a seguir apoyando a Alberto, a seguir apoyando a Cristina, a seguir construyendo esa Argentina próspera, justa, digna y soberana. Un inmenso abrazo, muchas gracias por este conversatorio. Rafael, al contrario, muchísimas gracias, ha sido un gran honor que estuviera esta noche con nosotros en esta reunión de delirantes que tenemos todos los lunes a la noche. Bueno, muchas gracias. ¿No? Pero como les dije, pues el día en que se grabó este conversatorio fue un día, lo van a estar escuchando el lunes, seguramente ha sido un día muy duro, de mucha preocupación. Pero bueno. Calma, Rafael, calma y valor y pases cortos. Como cerebros estamos, pero es durísimo. Adelante, un gran abrazo, muchísimas gracias. Inmensamente agradecido, chao. Amado, un fuerte abrazo. Bueno, queridas amigas, amigos, hemos regresado después de haber tenido estos minutos de conversación tan interesantes en esta noche de lujo que nos deparó la presencia de Rafael Correa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo lo han visto al candidato? Muy bien, pero muy bien. Desde el punto de vista político, muy bien. Muy lúcido como siempre y preocupado. La verdad, no es para menos. La realidad ecuatoriana es muy preocupante. Sí, además con la incertidumbre de no saber si se van a poder presentar o no, cómo, en qué lugar. Vos fíjate que él nos contaba que podía ser candidato a vice, pero tal vez no, entonces podía ser a legislador. Y todo en muy corto plazo tomado con hilos, ¿no? Bueno, sí, es una ambigüedad para la política de Rafael, para Revolución Ciudadana. Estallado los procesos políticos complejos en función de... Yo parece ser Argentina, total. Porque en los demás países el estallido de esos procesos, la representación y la persecución penal ha devastado a la representación de los movimientos políticos populares, ¿no? El caso de Bolivia, el caso de Brasil, todos los ojos que se van rearmando y a su vez la sensación de que no ha quedado demasiado organizado, ¿no? Sí, la verdad que es un problema porque se desgasta el principio de movilización social. La movilidad social te la cortan políticamente a través de la imposición de los planes del fondo. Y la posibilidad de movilización social, que es la que tiene que acompañar esa movilidad, te la cortan también a través del desgaste político, de la represión, como hicieron en Argentina, y de, obviamente, ensuciar y mancillar los nombres de los principales referentes de cada uno de los movimientos. La verdad, yo veo complicado que las elecciones de febrero se lleven a cabo en Ecuador porque da la sensación que Lenín Moreno y su gente quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Sí, lo mismo termina sucediendo en otros procesos ¿no? El caso de Bolivia y Brasil es un caso bastante paradigmático, ¿no? De cómo se ha devastado todo eso y uno queda entre lamentos y la demagogia de los gobiernos autoritarios y la participación de los Estados americanos en todo ese plan, ¿no? Es complejo, pero va a venir la oleada de rearmarse los procesos, ¿no? En ese sentido fue muy importante y muy valiente las declaraciones de Parrilli, ¿no? Y como Parrilli le fue preguntando a los jueces específicamente por el tema de la embajada. Fue muy llamativo en estos días en Argentina. Sí, ¿ustedes creen que directa, porque nada, ¿viste? Ya es una cosa inusitada el tema de los consejos sobre organización judicial del embajador, ¿viste? Y todo que no es una conspiración que uno imagina, qué sé yo, sino que se produce efectivamente, ¿no? Lo de la OEA con el secretario de Derechos Humanos, en fin, son movimientos que van revelando un sinceramiento
profundo en cómo se meten en las políticas nacionales, ¿no? Lo del embajador de Estados Unidos me parece, qué sé yo, me hizo recordar a incidencias de otros embajadores de manera desfachatada, ¿no? Ahora, vos sabés, Jacobo, Amado, bueno, muchachos, obviamente también lo deben saber, en la época de la Guerra Fría y aún antes, en la diplomacia típica del siglo XIX, post-Congreso de Viena, era muy típico decir que embajador o diplomático que se quedaba en el país luego de que se le terminaba su placet, era porque era un espía o estaba influyendo en la política local, era típico. Prácticamente vos no te podías quedar porque estaba mal visto y te consideraban un espía, ¿sí? O un agitador. Es lo que sucedió en este caso. El tipo se quedó acá. ¿Y había muchos casos en esa época? Había casos hasta que los limpiaban o los hacían volver por poco a la fuerza. Porque acá en la memoria corta también está el que era hincha de San Lorenzo, ¿se acuerdan? Claro, sí, el que se le escapó la tortuga. Director de empresas y demás. Me acordaba Sí, por lo que decías vos. Sí, pero después hay muchos casos en Centroamérica que eran funcionarios de la United Fruit Company y después diplomáticos de Estados Unidos y después volvían a ser funcionarios de la United Fruit Company, pero era una realidad muy especial. Ahora que si Trump no logra la reelección, ¿esto puede cambiar? Sí, sí. Yo creo que va a ser, no te digo que va a ser radical ni mucho menos, pero va a haber una especie como de brisa que va a soplar y que va a refrescar un poco. Biden tiene que tomar, te das cuenta, digamos, algunas decisiones con respecto a la política regional, que sin duda alguna va a tener una orientación más piola, ¿viste? Que la de Trump. La de Trump es... Primero Me tiene permito que ganar. disentir. ¿Qué? Primero tiene que ganar. Claro, pero no digo que gane. Amado, está preguntando, Raúl preguntó si gana Biden. Y estoy dando respuesta a esa pregunta, Amado. Pero no estoy... Biden, No coincido con que va a tener otro tipo de política exterior. Yo tampoco. ahí Yo podemos creo que discutir. los primeros 2 años, sin duda, gane quien gane, se tiene que ocupar de la reconstrucción. Sí. Y cuando Estados Unidos se ocupa de su reconstrucción, históricamente lo que hace es entrar en un periodo de aislacionismo en su política exterior. Y cuando entra en un periodo de aislacionismo en su política exterior, lo que sucede es que delega su política exterior en los países periféricos en las oligarquías de esos países periféricos. Y en ese sentido, no es bueno la experiencia histórica. De todas formas te digo algo, Agustín. Hay que prestarle 57.000 millones de dólares a alguien, a un país, te das cuenta que no está en condiciones de repagarlo, ni mucho menos, para que gane una elección. Un Sin gesto duda, Gallego. muy radical. Sin duda. Pero, ¿sabes qué pasa? El aislacionismo de Estados Unidos en América Latina tiene efectos prácticos, que es que la oligarquía puede hacer lo que quiere. Pues muchas veces es peor la oligarquía local o las élites locales que la política exterior de Estados Unidos para con la región. No en el caso de Trump, o en el caso de los demócratas generalmente, sobre todo cuando se aíslan. Sí. Además, Gallego, ¿no te parece que es mucha menos guita que la que meten en una guerra? Sí. Vos dices mucha plata. Yo no sé si Sí, es mucha sin duda, sin duda. Una guerra le sale más cara. plata. Sí. Bueno, de todas formas, tuvo que violar muchos reglamentos, Amado. Tuvo que pisar, te das cuenta, mucho al fondo y ponerla arriba de la mesa muy, pero muy contundentemente, como diciendo, acá se hace lo que yo digo. Porque no ¿Y en había una ningún... guerra? Bueno, depende. Es peor. Tenés siempre un caso belli, Amado. Claro. Además, el caso belli primero y después hace la guerra. El caso belli puede ser cualquier batata, No, pero digamos. lo que te digo es que ese tema de las normas nos lo hacen creer a nosotros nada más. Vos fijate cómo funciona. ¿La OEA no tendría que estar defendiendo al gobierno de Evo? Obviamente. Es más grave que lo del fondo. Es muy grave, sí. Entonces no es como, me parece que no es que les preocupa o que alguien se agravia porque se pasan las normas de los organismos entre las manos. Está pasando en todo y te diría que la historia es así. Tomá el caso de Irak, de Kuwait, de la guerra de Kuwait. Sí. Siempre es así. Sí. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, salvo las intervenciones en algunos países centroamericanos,
Estados Unidos no intervino militarmente en el resto del continente en este siglo, creo, básicamente. O sea, hay una especie como de coto, digamos, al tema de la intervención militar. Mirá, el Plan Colombia es todo este siglo. Sí, La base el de Plan Malta Colombia. es de este siglo. Bueno, pero tenés Casubelli ahí, tenés el tema de la guerrilla en Colombia. No, porque cuando se inicia, no, Gallego, cuando se inicia el Plan Colombia, las FARC habían logrado el Estatuto de Comunidad Beligerante Internacional, con lo cual no había casus belli. Después se cae ese estatus de Comunidad Beligerante Internacional a partir del 11 de septiembre de 2001 con el derribo de las torres, que cambia toda la teoría internacional y se le considera un grupo terrorista y no guerrillero, lo cual es una locura. De todas formas, el tema de, digamos, de poder llegar a ser considerado Estado beligerante es muy, pero muy vidrioso, Agustín, vos lo sabés. Sabés mucho de relaciones internacionales y sabés que es un tema muy, pero muy vidrioso. Sin duda, sin ninguna duda. Pero de ahí a escalar una serie de bases norteamericanas en la región con despliegue militar. Despliegue grosso. No solo en un país, sino en toda la región Andes-Pacífico, demuestra que sigue habiendo intervención militar. No es la intervención militar clásica, pero tampoco es el operativo UNITAS. Agustín, yo introduje el tema de lo militar, no para meterme en lo militar, sino para mostrar que no podemos pensar que para Estados Unidos ninguna intervención es mucha plata. Claro. Y para el otro tema que para ellos no es ningún problema violentar las normas de los organismos multilaterales porque son de ellos. Entonces las normas no tienen importancia. Claro. Sí, son organismos hegemónicos. Siempre. Sí, por eso hay que preocuparse por el derecho sin pensar que el derecho es político y que tiene vigencia en la medida en que haya una coerción que lo pueda hacer vigente, pero no tiene ningún sentido. Estás hablando de una abstracción. Tal cual. Tal cual. Sí, yo coincido con ese diagnóstico. Los regímenes internacionales son expresión de la institucionalización de una determinada hegemonía. En el siglo V, en el siglo XIX, en el siglo XXI. Y lamentablemente hoy tenemos una hegemonía con los patos medio volados. Y en ese sentido es que el gallego puede llegar a tener algo de razón. Yo creo que no va a ser mejor lo que viene, pero creo que puede tener algo de razón porque lo que puede venir es algo más de racionalidad, si querés. Un poco de eso, sí, un poco de eso. No te olvides que el sistema interamericano de derechos humanos, después de todo, lo montaron los demócratas. Es decir, lo abrieron y lo organizaron ellos. Y ellos fueron los que presionaron a los países para que se incorporen al sistema. Con el argumento, decían, bueno, esto es una burocracia inofensiva, qué sé yo, y los tipos entraron. Ahora que el sistema funciona, se les vuelve molesto, claro. Funciona, no funciona tanto, pero funciona. Y bueno, eso molesta, claro. Pero de alguna manera, por eso yo le decía a Correa que lo veía tan preocupado por la cosa jurídica. Le digo, lo que interesa es el liderato, no la cosa jurídica. La cosa jurídica en este momento la están manejando, que el poder coactivo lo está manejando otro, de modo que ponerse a argumentar jurídicamente no es más que demostrar la irracionalidad de lo que están haciendo los otros, pero no le va a torcer el brazo. ¿No? Lo único que faltó que le dijeras a Rafael es el tema de Velasco, ¿no? Que decía, denme en un balcón y soy presidente. Es toda la historia ecuatoriana así, Gallego. Si vos ves la historia de Ecuador, desde el momento en que se independiza en adelante, es un país rarísimo, un país que no, es cierto, vos decís, hay intelectuales que hicieron ideas, saltó algo, no, quizá no, pero todo, desde, qué sé yo, un integrista católico como García Moreno, pero era un monstruo, claro, como personalidad, como carácter. Sí, García Moreno, Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, vos decís, pero estos tipos, ¿de dónde? Los julianos, los julianos mismos. Eran tipos de una... Bucarán, lo he conocido, un personaje. Al viejo Bucarán me estoy refiriendo. Sí, el payaso, digo. El dueño del equipo. El viejo, el líder de... el padre de Abdalá. Claro, Velasco, bueno, qué sé yo, son tipos que vos decís, pero ¿cómo salen estas personalidades rarísimas? Y no, bueno, pero
pero sí toda la historia está marcada. Por eso lo que le decía a Rafael, bueno, ese es el asunto, ¿no? Nunca hubo un partido detrás de ellos organizado, estructurado, ¿no? Había un líder con una corriente, y eso, pero producto de personalidades fortísimas, no, caracteres muy, muy fuertes, muy, qué sé yo, realmente es no creo que haya otro país en la región que tenga esa característica. Sin dudas no. No. Colombia es todo lo contrario. Colombia, o sea, hasta Uribe los lideratos, veo Eliezer Gaitán, que lo matan, pero sacando Eliezer Gaitán, hasta Uribe no aparecen lideratos fuertes. Bueno, vamos a tomarnos un matecito, muchachos, ya volvemos. Dale. Bueno, volvemos, queridas amigas, amigos, aquí seguimos en la Radio de las Madres, en Trastienda, los últimos minutos del programa de hoy, que ha sido realmente un programa de lujo que hemos tenido, independientemente de los delirios que estamos diciendo los de siempre en estos minutos que están faltando. Bueno. Tenemos un último bloque corto hoy. Un tema que estábamos, era el tema judicial, ¿no? En el sentido de que le dio poca perspectiva política a la comisión, en función de que hay bastante intereses para que la Corte Suprema no se toque. Y creo que sin dirimir ese debate, el tema de la reestructuración de la Corte, que poca salida para una reforma judicial. Proceso de debate sobre reforma judicial, me quedo con la frase de Cristina, donde dice: lo que estamos discutiendo no es lo que hay que discutir, en el sentido de la reforma judicial. Veo la reforma judicial de parches, la reforma, el tema de ampliar los juzgados, de diluir poder, garantía. La garantía me parece que es la organización de la cabeza del Poder Judicial, de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Lo demás me parece realizó un aumento de cargos donde se van desparramando la misma estructura, pero muy amplia. En definitiva, creo que las características de reforma judicial, en la medida que son aumento de cargos, con la idea de que se va a ir diluyendo el poder concentrado de Comodoro Pi, cosa que en el tiempo podemos tener más problemas como lo de Comodoro Pi en escala. En fin, me parece que lo de la Corte es algo que está muy en veremos, que no se va a producir un cambio ahí, y que la estructura burocrática judicial sigue en pie con su propia dinámica. Aumenta en escala el tema de las designaciones que se le ha dado a la provincia en cuanto a jueces y demás, que todo tiene la misma trama, la misma concepción ideológica. En el caso de los camaristas, que están en cuestionamiento y son los que van a perder, alguien tiene que perder en la dinámica facciosa. Y estos son los sindicados. Es decir, los tres jueces que están un poco en la picota, ¿no? Interesante la declaración del camarista Fará en cuanto a la forma, los métodos y las cuestiones, que son lo mismo que dice la doctora Figueroa, que lo mismo que han dicho los jueces laborales, es decir, que empiezan a apurar por los medios, a desatar peñas virulentas a través de los datos personales. Bueno, un poco lo que le pasó a Gil Carbó, ¿no? Que la empezaban a llamar a las hijas amenazando y demás. Y no me parece que es un tema efectivo, me parece más que es un dirimir formalmente una situación, una consigna que se le
¿Qué se le ocurre al gobierno, que plantea el gobierno en cuanto a la efectiva reforma? Ahora, el tema, Jacobo, es que es sumamente gravoso para el país el tema de eludir o de hacer una reforma mal hecha. No es solamente en la parte penal, que es la parte que se exhibe más. Ercolini le permitió, te das cuenta, digamos, a Vicentín vender el frigorífico Friar. O sea, directamente, digamos, descapitalizarse, a esto me refiero, insolventarse, claramente. Si bien todavía está contencioso el tema, digamos, el tema es ese, autorizar la venta. Y eso es también justicia, administración de justicia. Yo no soy tan pesimista. Creo que hay que ver lo que vayan a salir del acuerdo ese, del grupo este que está trabajando, pero no es un grupo tan inconsciente, es un grupo, bueno, un poco heterogéneo, pero me parece muy irracional que se trate de ampliar la cuestión y resolver sí, problemas de desconcentración, etcétera, pero que no se piense en la cabeza del Poder Judicial. Es como tratar de mejorar un cuerpo, pero no mejorar el cerebro. Y no creo que se llegue a eso. Me parece que de alguna manera va a haber alguna voz racional en todo eso, ¿no? Seguro. Qué sé yo. Bueno, no. Sí, es cierto que hay quienes quieren hacer fracasar la reforma y naturalmente que la reforma fracasaría si no se toca la cabeza. Bueno, eso está claro. Pero me parece que también va a haber algunas voces racionales. Espero. En este caso, además, la cabeza acumuló demasiado desprestigio. Este es el tema. Es uno de los puntos más vulnerables, concretamente. En la ofensiva, vos determinás cuáles son los puntos más vulnerables para donde podés empezar a atacar. Y la Corte es uno de los puntos vulnerables, sin ningún lugar a duda. Es un punto vulnerable, sí. Sí, por supuesto. Pero además de ser punto vulnerable, además de la oportunidad y de la coyuntura política, etcétera, sin lugar a dudas que el defecto de nuestro Poder Judicial empieza por la Corte misma. Si no tenés una Corte que baje línea, todo un aparato, si no tenés un cerebro que maneje el resto, bueno, eso no va a funcionar, no hay nada que hacerlo. Bueno, bajar línea en cuanto a la represión política, es decir, aquella cosa de asociación de imágenes con Sergio Moro, con Bonadío, con Irurzún, con las escuchas, es decir, hubo una bajada de línea, un dejar hacer en un sentido. Porque si no se modifica eso, vamos a seguir en la misma historia. No, en eso estoy totalmente de acuerdo, claro, no, sin lugar a dudas que si no se toca la estructura, la cabeza, insisto, qué sé yo, si uno tiene un organismo debilitado, porque, sí, bueno, fenómeno, no hacemos nada con hacerlos poner un poco más gordito y le hacemos recuperar peso, qué sé yo, pero la cabeza sigue funcionando mal, y bueno, naturalmente. La política judicial la tiene que manejar el Tribunal Supremo. Sí, no hay nada que hacerle. Entonces, si tenemos un Tribunal Supremo que no maneja la política judicial, o maneja la política judicial en el sentido que estaba haciendo notar Jacobo, y bueno, vamos a seguir siempre en la misma, eso es cierto. Por eso creo que alguna voz racional tiene que haber, voces racionales, no es un grupo de ineptos, supongo que alguien estará pensando lo mismo que pensamos todos nosotros, ¿no? Sí. Yo no digo que sean ni ineptos ni nada, digo que la viabilidad política de reforma en la Corte es absolutamente improbable, o es de lo más improbable. Es decir, cuando Néstor reformó la Corte, salió a la ofensiva. Acá la reforma de la Corte no es una situación de ofensiva, sino más está en una situación disminuida. Y la reforma judicial me parece que hace engordar la estructura. No hace crecer la estructura, la hace engordar. Con las propias designaciones de los provinciales para que voten, las provincias, los gobernadores, etcétera,
Es decir, no va a haber una reforma judicial en el sentido de crecimiento de calidad. Lo veo más como una cuestión formal de debate político y de apostar a un cambio de mentalidad a partir de las designaciones, ¿no? De todas formas, el tema de pasar al sistema acusatorio es un avance. Es un avance cualitativo esto. Bueno, esto da para mucho más. Se nos está terminando el tiempo. Bien, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hemos tenido un programa de lujo este lunes. Nos vemos el próximo lunes, queridas amigas, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos soportado. Como siempre, un abrazo a Milagro Sala, a todas las compañeras y compañeros que todavía están sufriendo las consecuencias del lawfare argentino, Argentine Lawfare. Un gran abrazo. Bueno, y nos vemos aquí en la Radio de las Madres en Trastienda el próximo lunes a la misma hora, a las 10 de la noche. Un abrazote. Un abrazo para todos. Buena semana. Un abrazo para todos.